Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó este lunes la condena de 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa por delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Pavel Muñoz, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Abogado Muñoz, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Gracias, Freddy, buenas tardes. ¿Qué le he hecho? No soy abogado, Freddy, con todo gusto, soy sociólogo nada más. Sociólogo, mil disculpas. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, entremos en materia. Está por demás decirle cuál es su criterio respecto de la sentencia que ha sido ratificada el día de hoy por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Quisiera más bien formularle la pregunta en el sentido de que si se trata de una ratificación, eso quisiera decir, según la visión de ustedes, del expresidente, que dos tribunales se han equivocado. Y tal vez es pertinente ahora más que nunca, Freddy, buenas tardes, el tema de que no soy abogado, por lo tanto le voy a dar una apreciación no estrictamente desde el derecho, digamos, sino desde el ámbito político, pero sí evidentemente con toda la información que hemos podido recabar de la defensa y sobre todo de ver el proceso. Freddy, yo creo que hay que ver esto como la foto grande, como dice en otras partes, ¿no es cierto? No solamente quedarnos en el tema de la proscripción a la persona, Rafael Correa. Nosotros sostenemos claramente que esto es parte de un proceso de persecución política en el Ecuador, que además, digo, cuando vemos la foto grande nos damos cuenta que no solamente es en el Ecuador, Freddy, ha pasado esto en otras latitudes, el caso de Brasil, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, el caso de Ecuador ahora. Es parte también de lo que sucedió el día de ayer con el Consejo Nacional Electoral y esa vulneración de prácticamente todos los procesos juntos para buscar proscribir ya no solamente a la persona Rafael Correa, sino también a la fuerza política. Y creo que también es parte, Freddy, de la discusión que en las últimas semanas estuvieron queriendo activar sectores interesados en dilatar el proceso de las elecciones. Pero hay la comisión de delitos de por medio, sociólogo Muñoz o asambleísta Muñoz. Si no hubiese, vamos a llamarlo pretexto, el pretexto no tendría por qué haber persecución política como ustedes sugieren. Pero, Freddy, entiendo que desde el derecho, sobre todo los profesionales, sobre todo los acusadores y los de defensa, deberán poner los sustentos del caso y mostrar esto. Y eso es justamente, Freddy, lo que me parece que está absolutamente, digamos, cuestionado. Me parece que hay dos grandes niveles de cuestionamiento. Uno, a las pruebas que sostienen la sentencia, y dos, al debido proceso. Déjenme ponerle dos o tres ejemplos digamos, para graficar lo que yo le quiero decir. Cuando me refiero al tema de las pruebas, recordemos, Freddy, a la ciudadanía, porque a veces nos quedamos solamente con la sentencia y lo que viene adelante, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no vemos lo que viene atrás y lo que ha sido el soporte para este caso? La prueba madre en este caso terminó siendo un cuaderno, Freddy, que apareció meses después de quien se catalogó como la delatora eficaz de estas figuras que tiene el Código Integral Penal, para decir que en un vuelo de Guayaquil a Quito, que dura 30 minutos, después de 3 años, tengo entendido, ¿no es cierto? Recuerda todo lo que sucedió hace 3 años, lo escribe en tiempo presente, lo cuadra al centavo, encuentran esto en un departamento que no había sido revisada y esa se constituye como la prueba madre. La prueba madre para acusar a Rafael Correa de estar detrás de, digamos, la organización de una estructura para cometer actos de corrupción. En este mismo tema, Freddy, a pesar de que las acusaciones de opinión pública son el haber malversado, robado 70,000 millones de dólares digamos, del Estado ecuatoriano, tema que jamás han podido probar, hicieron referencia a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo para sostener esa cifra. Cuando le hemos preguntado al Banco Interamericano de Desarrollo, dice, ¿de dónde saca esa cifra? Dice, jamás he señalado una cifra así, pero resulta que habiéndole acusado de eso, esa es la prueba madre, se le acusa de, digamos, un préstamo que hizo Rafael Correa de un fondo en los que ellos mismos aportaban, los funcionarios de la Presidencia de la República, de $6,000 que lo fue pagando, y al final, Freddy, la sentencia dice que Rafael Correa hacía o tenía influjo psicológico sobre los presuntos verdaderos operadores de esta trama. Y solamente le pongo un ejemplo para finalizar este elemento de la prueba.
Fíjese que en cambio, cuando hoy pasa el tema de los hospitales, este tema de reparto, lo que fuera, y se les pregunta a las autoridades del caso en este momento si el presidente de la República tuviera algo que ver, por ejemplo, en esa trama de corrupción o en esa supuesta trama de corrupción de reparto de hospitales, la respuesta oficial es cómo el presidente de la República, ocupándose de cosas tan grandes, va a tener que ver con eso. Lo que se olvida usted, asambleísta Muñoz, es que se lo vincula al presidente porque se trataba, según la teoría del caso de la fiscal general, de fondear al movimiento político del expresidente Correa. Insisto, sin ser yo experto en materia del derecho, me parece que ahí lo que deberá mostrarse es entonces los elementos que constituyeron este cohecho. Y de lo que yo puedo ver o hasta donde conozco el caso, estos están apuntando más bien justamente a la que fue delatora premiada, digamos, el caso de Pamela Martínez. Pero solamente quería decir esto, Freddy, para sí encontrar contradicciones en o un rasero distinto para juzgar de alguna u otra manera supuestas tramas de corrupción desde lo público. Y es que en el caso del expresidente Correa, la sentencia dice que ejercía influjo psicológico, y en el caso de lo que está haciendo ahora el discurso oficial es que cómo se les ocurre que el presidente de la República, teniendo tantas ocupaciones, va a estar encargado de esos temas. Por eso le precisaba que en el primer caso se trata de fondear a un movimiento político para las campañas electorales y en el otro no necesariamente le ata al presidente. En todo caso, lo que pueda decir usted en defensa del expresidente Correa legítimamente y lo que puedan decir aquellos que están en contra del expresidente, no queda más que en comentarios. Yo solamente me remito a los hechos. 6 de 21 jueces del más alto tribunal de justicia del país, ubicados en procesos realizados por el gobierno del expresidente Correa, han ratificado su culpabilidad y la sentencia, por cierto. Eso dice algo. Dos cosas le quiero decir respecto a lo que usted señala. La primera es para terminar de contestar el tema anterior. Si usted quiere que igualemos exactamente los procesos, Freddy, entonces le voy a igualar lo que hoy ha señalado la opinión pública, y entiendo que este medio de comunicación también en algún momento. Sobre eso estamos hablando de lo que en un momento llamaron arroz verde, ¿verdad? Así es. Y en este momento, ¿dónde están las investigaciones de arroz moreno? ¿No serían exactamente lo mismo, Freddy? ¿Cómo ha avanzado la justicia en el un caso y cómo ha avanzado en el otro? En este caso, además, en el supuesto arroz verde convertido en caso Bochornos, el señalamiento es que algunos, digamos, contratistas privados hubieran buscado beneficios, o sea, hubieran aportado al movimiento para, digamos, ser favorecidos con contratos. En el otro, Freddy, lo que se ha señalado, digamos, como un supuesto, es que el financiamiento ni siquiera pudo haber provenido de operadores privados, sino de las propias empresas públicas. Yo estoy un poquito despistado, Freddy, pero me gustaría incluso preguntarle, a pesar de que la entrevista es a mí, evidentemente, pero hacerle una pregunta que queda también para la ciudadanía. ¿En qué están las investigaciones sobre arroz moreno? Eso hay que trasladarle a la señora fiscal general que tiene a cargo el caso. Nosotros, de manera periódica, estamos informando sobre los hechos que ocurren en materia judicial, legislativa, ejecutiva, etcétera. Exactamente, y por lo tanto mi pregunta por eso es a la opinión pública, para, digamos, darle fuerza a el argumento que estoy sosteniendo, que el rasero es absolutamente distinto. El segundo, Freddy, que usted señalaba, es que a mí me parece que esto es lo lamentable de tener que dudar de cuando usted señala a los jueces y señala que son 6, pero particularmente no los conozco, no conozco a ningún juez. Son dos tribunales, ¿no? El de primera instancia y el de segunda instancia. Exactamente, Freddy, pero esto me parece que lastimosamente en el Ecuador está sumido en lo que que primero es un problema estructural del Ecuador, que me parece que todos han buscado salir de ese problema estructural. Yo le puedo dar fe de que en la Revolución Ciudadana se buscó salir de eso, me refiero a la credibilidad institucional, y se hicieron esfuerzos, seguramente no siendo exitosos en todos los casos, pero se hicieron esfuerzos de recuperar confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Y en este momento, Freddy, ¿no es cierto? Cuando usted me hace esa pregunta, yo le quiero contestar con lo que dicen, por ejemplo, las encuestas de opinión pública del sentir de los ecuatorianos. ¿Qué ecuatoriano o cuál es el nivel de confianza de los ecuatorianos en cualquier entidad pública? No confía en lo absoluto en la Asamblea Nacional, no confía en lo absoluto en la gestión del presidente y la presidencia de la República, y así todas las instituciones públicas, Freddy. Pero eso es cierto, así es.
no estoy haciendo una hipérbole, digamos, estoy dándole un elemento que es lastimoso para los ecuatorianos, y es que no creemos en las instituciones. Quien mejor calificación tenía, que eran las Fuerzas Armadas, en octubre terminó de destrozar sus niveles de credibilidad institucional. Entonces, cuando usted me plantea eso, no importa en este momento, lastimosamente, y esto me toca a mí, ¿no es cierto? Pero yo soy responsable con la ciudadanía y pongo en el tapete de discusión temas que incluso me tocan a mí. Le quiero decir que ¿quién confía en este momento en la asamblea y en los asambleístas que están ahí presentes? Con las excepciones del caso donde, perdón Freddy, pero creo que nos contamos varios o toda la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Quién confía en este momento y cuáles son los niveles de credibilidad del presidente de la República? Y así le puedo señalar, ¿no es cierto?, jueces, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Contraloría, es decir, voy a un elemento de fondo, Freddy, que también me quiero referir a un hecho. El elemento de fondo es que diciendo que se estaba trabajando por la institucionalización del país, Freddy, me parece que desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se hizo todo lo contrario, un severo proceso de desinstitucionalización que hoy, para cerrar, no importa el ámbito del que estemos hablando, creo que la gente no confía en sus instituciones, así estas sean 2 tribunales, ¿no es cierto?, en 2 instancias distintas, porque me parece que la gente está juzgando de que hay politización de la justicia y judicialización de la política. Esto quiere decir que se desmerece en todo caso la sentencia ratificada en contra del expresidente, el ex vicepresidente, varios de sus exministros y altos funcionarios, así como en contra de algunos empresarios privados que contrataron con el Estado. Nosotros como fuerza política estamos a minutos de sacar un comunicado rechazando efectivamente esa sentencia, Freddy. Insisto que le digo que me parece que esto está claramente enmarcado dentro de un proceso de persecución política que tiene un claro objetivo, y me parece que ese objetivo para los ciudadanos va quedando cada vez más claro. Es la proscripción política de la Fuerza de la Revolución Ciudadana en las elecciones del 2021. Parece que con la ratificación eso ya quedó zanjado, no obstante que queda la posibilidad de que pidan la casación de este proceso. Mire, Freddy, la justicia tiene que ser absolutamente, operar con celeridad. Pero le hago esta pregunta también a usted, que es un periodista de algunos años y que es acucioso en el trabajo periodístico. Yo quisiera saber si es que este no se va constituyendo en el proceso penal más rápido de la historia del Ecuador. Seguramente sí, se le ha impuesto alguna celeridad a este proceso. Y es ahí entonces cuando se abren las hipótesis, Freddy, es ahí cuando se abren las hipótesis. Y la hipótesis que yo mantengo, Freddy, que la comparto con la ciudadanía, es que a mí me parece, y esto lo digo de todo corazón como una advertencia para los meses que vienen, lo pongo como pregunta, Freddy, le voy a dar después mi respuesta. ¿Están queriendo un escenario como el boliviano? Pregunto a la ciudadanía, y yo me animo a darles una respuesta a nivel de hipótesis. Yo creo que sí, Freddy, y ya empezaron. Por eso les decía que las cosas empiezan a calzar. La proscripción de la persona, Rafael Correa, por vía judicial. La proscripción del movimiento político, Fuerza de la Revolución Ciudadana, por vía electoral. Y no tenga usted duda, Freddy, de que seguirán alimentando y poniéndole fuego a este debate de ¿no será acaso de que debemos aplazar las elecciones? ¿No será que por la pandemia tenemos que pasarle un poquito más? ¿No será que por falta de plata tenemos que pasarle un poquito más? Yo le pido, incluido a los medios de comunicación, que estemos permanentemente y digamos, atentos permanentemente para ver si es que no se va configurando un escenario como el boliviano. Vea usted lo que pasó en Bolivia, Freddy, debiendo haberse resuelto por los canales institucionales. ¿Qué es lo que terminó pasando en Bolivia? Hoy tiene una presidenta de facto y un proceso electoral que ha sido dilatado. Han planteado para septiembre y lo quieren volver a dilatar. Si es que ese es el escenario que están pensando para el Ecuador, yo creo que los ecuatorianos tendremos la obligación ética y moral de defender la democracia a toda costa. Son realidades políticas diferentes en todo caso, vale la comparación, por supuesto, pero son escenarios políticos diferentes y los marcos constitucionales y legales seguramente así lo permiten. En el caso ecuatoriano, todavía no se establece el calendario electoral ya definitivo. Están aprobando, según entendemos, analizando el presupuesto, están mirando cómo se van a realizar las elecciones para dejar esto zanjado, amén de los problemas internos que tienen en el Consejo Nacional Electoral. Pero, asambleísta Muñoz, hablemos ahora del futuro político del expresidente Correa. ¿Ustedes creen que con la ratificación de esta sentencia sea
valedera por instituciones legítimas o ilegítimas. Digo, esta sentencia en segunda instancia le deja fuera del juego político electoral al presidente Correa, al expresidente Correa. Solo una precisión respecto al anterior, el calendario, el Consejo Nacional Electoral ha insistido que es un calendario que no se mueve, tanto así que el Tribunal Contencioso Electoral ha insistido también que ese debería ser el calendario. Por eso cuando usted señala, Freddy, por ejemplo, el tema de si los recursos o no, es ese, me parece que el eje de la trampa. Cuidado y mañana nos ponen a discutir algunos elementos, ¿no es cierto?, que hagan que pateen más adelante el calendario electoral, que será otra prueba, ¿no es cierto?, de querer calzar los tiempos, de que la justicia termine inhabilitando definitivamente a Rafael Correa para que no se pueda... Este es uno de los pocos países que no tiene una fecha definida legalmente para elecciones generales, sino está supeditado a lo que determine el organismo electoral de turno. Sí, pero en principio usted tiene una fecha constitucional que no debería moverla. Claro que Es así. en este régimen, Freddy, esas fechas, el que esté en la Constitución, digamos, no les importa realmente. Así se concibió la consulta popular donde no hubo dictamen constitucional. El 24 de mayo debería ser una fecha inamovible, pero yo le digo que tengo muchísima preocupación de que violentando la ley y la Constitución pasen más adelante el tema de las elecciones. Usted me preguntaba sobre la posibilidad de que Rafael Correa se presente. Tiene una instancia que es la instancia de casación, entiendo que es la última instancia, la que resta. Evidentemente se harán las apelaciones en ese sentido, y mientras ese tiempo decurra, para la fuerza política, la presentación de Rafael Correa como candidato vicepresidencial sigue siendo una certeza. Es decir, mientras la sentencia no esté ejecutoriada, Freddy, el movimiento político, digamos, y en este momento todo el Frente de Unidad de UNES, no tiene ninguna candidatura, porque no es momento de definir candidaturas, salvo el deseo de toda nuestra militancia de que Rafael Correa esté en la papeleta, en la posición de candidato vicepresidencial. Tampoco tendrían eventualmente el movimiento político escogido para hacerlo en virtud de esta decisión última de ayer apenas del Consejo Nacional Electoral, atendiendo esta recomendación de la Contraloría General del Estado de que entre a revisar el proceso de validación de firmas y la personería jurídica que se otorgó a 4 movimientos políticos, entre ellos en el que terciaría la candidatura del sector de la Revolución Ciudadana. Y su pregunta, Freddy, me parece que es la más clara para dar cuenta de cómo piensan los sectores que quieren, hacer esta proscripción. Porque me parece muy interesante la pregunta en el sentido de, cuando estábamos conversando de que si la persona puede, hay un momento donde tenemos que ver los tiempos para ver si jurídicamente la persona, me refiero a Rafael Correa Delgado, puede. Y después la siguiente pregunta es, pero entonces la fuerza política ya no la tendrían. Y justamente eso me parece que es lo que pasó de ser un deseo del gobierno y sus operadores políticos a convertirse en una obsesión. La obsesión, Freddy, es que la Fuerza de la Revolución Ciudadana no esté presente en las elecciones del 2021, ni por vía de la persona, ni por vía del movimiento político. Pero están adelantando conversaciones con Centro Democrático. Ese en todo caso sería el vehículo electoral para terciar en las elecciones. Si no es ese, será otro seguramente, y así lo están trabajando ustedes. Yo creo que al final vehículo habrá, Freddy. Esto sí es evidente. Es que, mire, Freddy, fíjese lo que están diciendo en este momento las encuestas. Independientemente de la fuente, a nosotros todas nos dan un voto duro que bordea el 25%. Un poco más, un poco menos, ¿no es cierto? Entre el 20 y el 25% es la franja de voto duro. Dígame qué movimiento político no quisiera entrar desde el vamos con ese voto duro. Pero es por eso que, y Freddy, le voy a hacer una confesión. Antes de que, y yo no estuve en ese proceso, pero mis compañeros lo han contado ampliamente, antes incluso de que se llegara a la definición de que Fuerza Compromiso Social sea el vehículo político con el cual podamos participar en las elecciones del 2019, usted no tiene idea del proceso de asedio de las fuerzas políticas que conversaban con nosotros. Cuando hablamos con el Partido Socialista, les incidentaron su, directiva, y así con un conjunto de partidos que fueron cayendo en el camino. Esto no solemos olvidar, Freddy, pero déjeme recordarle brevemente a la ciudadanía 2 o 3 cosas. Presentamos el deseo de recoger firmas para hacer la fuerza política de la Revolución Ciudadana.
Nos contestaron que no podíamos porque ese era el eslogan de Alianza País. Luego dijimos que queríamos recoger firmas para hacer la fuerza política de la revolución alfarista. Freddy, usted se va a reír, pero no es chiste lo que le voy a decir. La respuesta oficial que nos dieron es que no podíamos ser fuerza de la revolución alfarista porque Alfaro era liberal y por lo tanto no podía ser el nombre de un partido de izquierda. Parece chiste, pero ese fue el argumento oficial del CNE de su momento. Luego fuimos a presentar firmas como Maná y también incidentaron Maná. Luego entramos a Fuerza Compromiso Social y buscan incidentar Compromiso Social. Hacemos una alianza con Centro Democrático, digamos, para correr cada uno por su andarivel, pero sí teniendo un frente progresista. Y ya empiezan a ponerle obstáculos a Centro Democrático. Usted sabe, Freddy, le cuento una infidencia, dónde se terminó de validar el acuerdo con Frente Compromiso Social, el Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, en el parqueadero de un centro comercial, por el nivel de preocupación y asedio que tenían los representantes de las fuerzas políticas que conversaban con la Revolución Ciudadana, Freddy. Lo que le digo puede ser a ratos como para asombro, insisto, a veces a ratos puede generar hasta un poco de gracia, pero es absolutamente preocupante, Freddy, de que esto esté pasando en el país. Ya empezamos a recibir manifestaciones de asombro de instancias internacionales. El propio Almagro, recuerdo que en alguna ocasión compañeros míos de la bancada conversaron con Almagro, con quien tenemos diferencias pero profundas y radicales, y el propio Almagro dijo, ya querer quitarles la fuerza política es la expresión más clara de que el régimen está desesperado. El propio Almagro. Entonces le quiero decir, Freddy, que además me parece una torpeza política, permítame, y con el respeto del caso, ponerlo en estos términos, una torpeza política porque al final del día, Freddy, créame que lo único que hace eso es validar con más fuerza nuestra aceptación en determinados sectores populares, clase media, sectores progresistas. Es decir, la gente, mientras más va viendo la obsesión de proscribir a la Revolución Ciudadana, va molestándose más con las actitudes del régimen actual y va más bien buscando que sea la Revolución Ciudadana la opción a la que haya que apoyar en las elecciones del 2021. Y perdón, solo un elemento, Freddy, le robo un segundito, pero que es muy importante. La cantidad de arbitrariedades, de ilegalidades en la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral da para todo un tema de análisis, Freddy. Un informe que es un mamotreto jurídico de una pretensión del juez de cuentas que, cambiando su observación respecto al primer examen que hizo, busca entrometerse en el ámbito electoral y dejar sin registro a una organización política cuando la Contraloría no está para hacer esa revisión, Freddy. Pues bien, ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, semanas, meses cruciales en este ambiente ya preelectoral que se está viviendo en el país. Queremos agradecerle al sociólogo Pavel Muñoz, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, asambleísta, por habernos atendido. El agradecido soy yo, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.